Señores, dale, Hola, buenas tardes. ¿cómo les va? Vamos dando unos Bien. minutitos, así van entrando todos y... ¿Está frío? Sí, tranquilo. Cristi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? David. Qué barbita, David, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo andás, Javi? ¿Tanto tiempo? Hola. Es la expresión de Batman. Batman regresa. Ahí está. Bien. ¿Me escuchan bien, che? Sí, perfecto. Sí, bien, Estamos sí. escuchando. Pará. Pablo, ¿Vas a arrancar con algo en el piano? Sí, yo iba a preguntar lo mismo. voy a arrancar tocando el piano. Está Vamos, genial. donde Le hago sea. una introducción si ustedes quieren mientras Sí, sí. esperamos. Dale, dale. Avante, avante. ¿No ¿Cómo se lo ven? escucha, Javi? ¿Eh? ¿No se escucha? ¿Lo estoy tocando? No llega el audio. ¿Hay problema de audio? Lo más cercano que le puedo sacar sonido al piano es haciendo así, ¿ves? Que no es lo mío. No. ¿Lo usás de cajón peruano? Quedó de herencia en casa nada más eso. Oh. Qué macana, ¿eh? Qué pena, sí. La verdad que suena lindo. Sonaba lindo, ¿eh? Está abajo. Pero no. ¡Joana! Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, ¿Qué haces Joana? ahí, ¿Cómo Pablo? ¿Qué pasa? No, están empezando a saludarse, eso es lo que pasa. Dame un ratito. Hola, que- ¿cómo están? Hola a todos. Joana, ¿Cómo están? hurra, no te veo desde Campasur. ¿Cómo andás, Joana? ¿Cómo andas, Javi? ¿Qué es de tu vida? Acá estamos, che, encerrados. Me alegro. ¿Cómo andan los muchachos ya en Trelew? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Mati. Nosotros estamos un poco más encerrados que el resto, así que no nos hemos visto. ¿Por qué? ¿Está un poquitito más complicado allá? Sí, porque empezó el virus con circulación comunitaria, ¿viste? Todos los nuevos casos que han aparecido no tienen ninguna relación con otro anterior. Y empezaron los casos hace pocos días, ya después de que la gente está cansada de estar encerrada, así que hay mucha gente en las calles circulando, y además hay muchos problemas institucionales, así que hay muchas marchas, manifestaciones y todas esas cosas. Entonces se agrava más la situación. Acá en Santa Fe, la verdad que hace 60 días que no hubo un caso, pero habían abierto, yo estuve en la Intendencia el miércoles, tuvimos unas reuniones y a mí me llamaron de Consejo de Pastores de acá de Santa Fe. Nosotros no participamos porque la mayoría son de otra denominación, pero bueno, nos llamaron a algunos médicos para que ya hace 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, para que armemos un protocolo de apertura. Viste que nosotros trabajamos dentro de la auditoría y el armado de leyes o decretos. Así que bueno, un día nos quedamos laburando hasta las 4 de la mañana, desde las 8, porque había que presentarlo al otro día, ese decreto para una apertura parcial de los templos. Bueno, así que la verdad que lo hicimos, se presentó y no pasó nada. Pero el miércoles pasado, fue el jueves, no me acuerdo ahora ya, no, hoy es viernes. Sí, fue el miércoles, el martes a la tarde nos llaman por teléfono y nos dicen, Sábado. al Consejo de Pastores, le dicen el martes, le dice, tienen que venir el miércoles sí o sí. Así que ahí a mí me convocan para ir porque íbamos a hablar justamente de ese protocolo. Bueno, la cosa es que estuvimos hablando, medio largo todo esto que les dije, pero bueno, estuvimos hablando, tenían pensado, habían armado 4 reuniones para hacer apertura de un montón de cosas, parcializar los shopping, bueno, porque acá no hay casos. Pero ¿qué pasó? Que el jueves dio caso positivo en Villa Ocampo, que está a 370 kilómetros de Santa Fe, al norte, en contacto con Chaco. Dio positivo una chica
que había hecho un baby shower en la casa con 20 y pico de personas. No va que la piba esa la trasladan a Santa Fe, porque tuvo que tener un parto prematuro. La trasladan a Santa Fe, con una médica. La médica tenía coronavirus positivo, y estuvieron acá en el Iturraspe. No, Entonces, sin protocolo los médicos. se armó, bueno, la piba se contagió en el viaje, tenía 3 horas, se armó un lío impresionante y dieron todo para atrás, el jueves, todo para atrás. Y el viernes a la mañana nos llega el decreto del intendente de Santa Fe, yo se lo voy a mostrar acá, a ver dónde lo tengo. Nos llega el decreto. ¿Vos estás en Luz y Vida, Javi? ¿O en la iglesia principal? No, yo estoy en la iglesia nuestra, en la que siempre estuvimos, calle Belgrano. Bueno, ahí se me fue. Nos llega el decreto que nos permitieron hacer una apertura parcial de los templos, lo cual es un golazo. Todo lo que nosotros le pedimos lo aceptaron. Lo aprobaron. Excepto una cosa que era la que quería Guillermo, ya que me hablaba de Luz y Vida. Guillermo quería hacer un velorio con menos de 10 personas en caso de que... Fue lo único que nos vetaron, todo lo otro nos dieron el ok. Nosotros podemos estar abiertos hoy 6 o 8 horas por día en términos diurnos, con hasta 9 personas adentro de cualquier estilo de templo. Algunos son casas más chiquitas, otros son más grandes, se pueden hacer todas las que son consejerías pastorales, charlas pastorales, se puede hacer, bueno, todo lo que es el proceso de multimedia, es decir, la alabanza y todas esas cosas, se pueden grabar todo desde ahí, incluso los mensajes. Se puede hacer todo lo que es la asistencia social, la ayuda, o sea, todo eso, todo nosotros lo podemos hacer. Y la verdad que un golazo, porque acá en Santa Fe ni siquiera los curas abrimos. Así que bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, alguien más que tenga algo para compartir, hay muchos que se están sumando y nos ponen re contentos a todos aquellos. Hay algunos que están mandando mensajes que están con algunos inconvenientes para ingresar. Ustedes todos no tuvieron ningún problema para ingresar, ¿no es cierto? No, yo ingresé desde el link directamente, no, Claro. no lo completé manualmente. Claro, apretaste el link y listo, chao. Claro. Bien, bueno, damos unos segunditos más que están ingresando unos cuantos más al grupo y así vamos a tratar de ir aprovechando este tiempo. Yo quiero contar que tuvimos la oportunidad en casa de tenerlo a Javier y nos divertimos muchísimo, la verdad que la pasamos genial. Bien. Lo único que todavía tengo acá es cómo nos sacó el cuero, pero no importa, eso... La vida da vueltas, ¿no? Así que... ¿Qué cuero? ¿Qué cuero? No, que es mucho. El efecto Agucha, estaba Javi. alto, que las toallas estaban altas. Ay, ¿qué querés? Yo no le saqué el cuero a ustedes. Hablé de cómo Dios me hizo a mí. ¿Qué le vamos a hacer? En público, en medio de la reunión. ¿Podés creer No, la no. conferencia unida estar hablando? Pero eso lo solucionamos, porque próxima vez que fue al baño se encontró un banquito para poder pararse y bañarse. O sea que- Fue por eso que no me invitaron más ya. No, nada que ver, no. Nos divertimos muchísimo. No tenían una ducha, tenían un hidromasaje vertical. Era una cosa. El agua te cae de arriba con una fuerza. Bueno, Son todos altos. vos decías que el agua allá arriba salía caliente, pero cuando te llegaba a vos por el transcurso del tiempo, Claro, te te enfriaba. quedaba frío. En realidad salía con una presión normal, pero caía, hacía muchos metros de distancia. Bueno, Ivana es alta también, ella es alta también. Bueno, un poco contando de esta manera es como queremos tratar en esta tarde-noche. Javi tiene un programa para compartirnos y ustedes muchos habrán recibido, ya sea por Facebook, ya sea por mensaje, de otra manera, un pequeño audio que él ya nos hacía un anticipo de cómo quería desarrollar este tiempo para que lo pasemos bien. Así que quisiera que comencemos esta parte
encomendándonos en las manos del Señor y en oración, dando la bienvenida a todos los que están sumando. Y voy a aprovechar a Jonah, que está por ahí con su mate, si puede empezar con una oración, ¿puede ser? Dale. Hijo, si tiene que ser. Bueno, buenas noches. ¿Oramos? Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por poder tener esta oportunidad, Padre, de poder conectarnos a través de la tecnología. Gracias, Señor, por tenerlo a Javier para poder, Señor, compartir el mensaje esta noche. Gracias por todos los hermanos, Señor, que se están conectando, Padre. Gracias porque podemos tener esta oportunidad. Ahora te queremos pedir de que tú estés guiando, Señor, a Javier, que estés hablando, Señor, tú a través de él, y que realmente, Señor, pueda ser de edificación para nosotros, Señor, y para la iglesia en todos los sentidos, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, le damos la súper bienvenida a todos los que hay muchos que no conocemos, otros que sí, pero para no saludar uno por uno, nos sentimos requete súper contentos de que estén acompañándonos en este tiempo. Y yo voy a poner silencio, señor Javier, para que podamos así poder escucharlo a él. Y después cuando él dé oportunidad de que digamos algo, o no tengo idea cómo es el programa que tienen para desarrollar, bueno, ahí nos desmuteamos, pero para que no se hagan acoples y no existan inconvenientes. Así que, bueno, Javi, te dejamos que vos sigas adelante. Bueno, gracias Robert, gracias, una bendición muy grande verlos a tantos conocimientos, recordar tantas cosas. Desde los momentos que estuve tanto en algunos lados, la verdad que un privilegio enorme. Me falta, tengo la silla vacía, esto no tiene nada que ver con el tema de ¿escucha a alguien de fondo? ¿Puede ser? Ahí está. ¿Perdón? No, que escuchaba como de fondo. Lo que pasa estoy silenciando los que faltan silenciar nada más. Vale. Che, les decía que tengo acá la silla vacía, que es la de mi esposa, pero bueno, está en una reunión y ya termina. Y después nos conectamos y estamos acá todos un ratito. Bueno, agradecerles por estar, hace mucho que no los veo. Vivo escuchando el muy buenos días, muy buenos días, Levante la mano, por favor, quien escucha todos los días el muy buenos días. Por favor, levante la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mirá la cantidad de creyentes que hay dando vueltas. Bueno, así que agradecidos por eso. Bueno, yo le voy a pedir a Robert ahí, porque el tema de hoy es, bueno, el tema de los peligros de una cuarentena, y bueno, jugando un poquitito con esto de la cuarentena, ¿no? Porque ustedes saben que esa palabra cuarentena, no importa si son 7 o 15 días como los que tuvimos al principio, o más de 70 como los que estamos ahora, no importa los días, importa el concepto. Cuarentena viene justamente de esto, es decir, en términos sanitarios, unos conocen que bueno, Dios me ha regalado el privilegio de poder ser médico, entonces, en términos sanitarios, la cuarentena es un aislamiento de un grupo para poder, digamos, cuidar algo de la salud, ¿no? Ya sea del grupo que se excluye o del grupo que se incluye. Y bueno, esto es el término de la cuarentena. Nosotros estamos en una cuarentena más que prolongada, ya vamos por el día más, no sé, creo que el día 80, y vamos a seguir por un tiempito por esto, por lo menos en algunas zonas, aunque ya se empieza a normalizar. Y bueno, y la cuarentena tiene riesgo, ¿no? Tiene peligros, hay cosas que pasan en la cuarentena, hay platos que terminan siendo voladores en muchas casas, hay dedos que se transforman en mágicos, en los celulares, tiqui, 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 mirando y haciendo. Bueno, hay riesgo en la cuarentena. Así que un poquitito esto le voy a pedir a Robert ahora en un ratito que pueda desconectar el mute de todos nosotros y que en orden yo le voy a modular, si los veo o alguien que pueda ir hablando, los voy a modular los nombres para que podamos entre todos compartir un ratito, 5 minutitos, 7, si vos te anotaste algún peligro de la cuarentena. Mirá quién apareció allá abajo, Mario, de Villa Ocampo, saludamos.
si vos anotaste algún peligro de la cuarentena, ¿no? Peligros que pueden ser en nuestro hogar o peligros que puedan ser, digamos, bueno, en los hogares donde nosotros vamos, asistimos, atendemos, o lo que escuchás por la tele, qué sé yo. A ver, ¿quién tira la primera piedra, señores? Peligros de una cuarentena. A ver, ¿quién tira? Pueden reiniciarse el audio, tienen la libertad de cada uno y reiniciándolo, así que... Abran todos los audios, y estamos un ratito ahí, compartimos esto, los peligros de la cuarentena. A ver, David, dale, vamos. Arranca primero. Estuvimos dándole vuelta y vuelta a ver qué anotábamos, pero para mí lo más peligroso fue haber perdido los filtros sociales, o sea, decir directamente lo que uno piensa y no medir qué reacción va a tener el otro. Eso fue lo que más perdí este tiempo. Claro, digamos que el otro detrás de la pantalla es difícil que te dé un cachetazo, eso es lo que vos querés decir. No, por eso te digo, sigue, lo perdí, así que ahora tengo que recuperar el filtro. Bueno, en buena hora de poder hacerlo, ¿viste? Dominio propio. Es verdad, lindo riesgo eso, es decir, uno se da cuenta de que, bueno, por ahí algunas cositas se escapan. A ver, ¿qué otro riesgo? A ver, ¿quién más? Esto es a modo de juego, lo hacemos entre todos, no es que sean nuestros personales, ¿no? Sino algunas cositas. A ver, ¿qué otro riesgo? ¿Quién comenta algo? Vamos, anímense. Dale. Yo lo pensaba en el riesgo, porque acostumbrarte es muy fácil a cosas que son buenas. O sea, acostumbrarte a no hacer cosas que son buenas. Por ejemplo, habla Joana y después habla Jonah, que levantaron la mano, que yo los vi acá. Así que dale, Joana. Perdón. No, pensaba en el riesgo de acostumbrarse a no congregarse, por ejemplo, o a cosas que para nosotros son buenas y que por esta situación las dejamos de hacer, y que por ahí, llegando al final de esto, cueste, en vez de ir todos deseando a volver a estar juntos, hayan personas que se acostumbren a esta situación, entonces se desaparezcan o se pierdan directamente. Buen tema, Ese es un tema de discusión. Estuvimos ahí con algunos pastores de la iglesia acá en Santa Fe el miércoles, y ese fue un tema, ¿no? Todos tenemos la misma sensación, que primero va a ser un desahogo, ¿viste? Quiero ir a la iglesia y va a ser un desahogo, no puede ser, es como cuando te permiten salir a caminar un ratito. Todo el mundo sale a caminar, ¿no? Nunca salió a caminar en su vida, vive comiendo cosas que le hacen mal, pero te dan una hora y vos sos el caminante, el ejercicio, lo haces seguro, ¿no? Tenemos ese miedo, que primero el arranque todo, pero después la gente diga, che, pero por internet también lo veo bien, y un Zoom está bueno, entonces, bueno, viste, la comunión también la hago por Zoom, bueno, es uno de los riesgos. Dale, Jonah, te seguimos, te escuchamos. Bueno, yo pensaba que el tema de estar encerrado tanto tiempo te hace pensar demasiado. Y cosa o consecuencia de eso trae estrés, ansiedad, preocupaciones, y como que te empieza a trabajar mucho la cabeza y uno como que se empieza a debilitar, tanto en lo espiritual, en lo físico, porque ya te agarra mucha fiaca de inclusive levantarte temprano, de hacer ejercicio, como que te va apachorrando. Eso pensaba que los peligros, ¿no?, de una cuarentena, el hecho de estar muy encerrado y no verse con el otro, no ir a jugar al fútbol, a nosotros nos encanta jugar al fútbol, no salir a la costanera a tomar un mate, todas esas cosas que te despejan, en una cuarentena no lo podés hacer y como que empezás a extrañar eso y a pensar demasiado, y bueno, eso te genera preocupación, ansiedad, estrés y demás cuestiones. Coincido, Jonah, completamente, ¿no? Es decir, los horarios los tenemos tan trastocados que todas las familias empiezan, yo me doy cuenta por los compañeritos de Mía y Paz, comen todas a las 2 de la tarde, se acuestan más tarde. Bueno, yo tengo un riesgo de la cuarentena, es que dentro de poco voy a empezar a hablar en español, ¿no? En español, porque entre la serie que miro en español
y los discursos, digamos, de instructores míos que son en español, dentro de poco es un riesgo que tengo que pueda empezar a hablar en español. Bueno, ¿se animan a 2 o 3 más ahí como para terminar y compartir un ratito? ¿Alguno, Hola, otro? ¿Quién habla? Jonah. Johnny. Jonathan, el otro. Te escucho, pero no te puedo ver. Sí, creo que, no se entienda mal, pero creo que lo peor fue también las redes sociales. Fue lo peor y lo mejor, o sea, ahí porque creo que nos enviciamos mucho más estando encerrados y nos metimos en ese mundo informático, ¿no es cierto? Más de lo que lo haríamos seguramente habitualmente. Sí, coincido plenamente. Plenamente coincido de que lo digital nos ha trastocado. Hoy tenemos que estar todo el tiempo con el celular. Si vos apagás el celular un rato, la gente malinterpreta tu acción, digamos. Pero uno tiene familia, tiene que comer con sus hijos, el que tiene que estar trabajando labura, ¿viste? Entonces, por ahí a mí, yo por ejemplo estoy trabajando en el consultorio y veo que me mandan mensajes y me llaman y yo no atiendo. ¿Y qué quiere? Tengo un paciente enfrente que le voy a andar atendiendo. Bueno, después contesto, es verdad, y ha sido lo mejor y lo peor. Esa definición, Jonah, me encantó porque a nosotros nos ha sido una herramienta de bendición, si podemos estar en comunión, si se quiere, a través de esto, pero también ha sido un arma de doble filo el Internet. La densidad poblacional que se ha acercado más a las adicciones tecnológicas ha aumentado en este tiempo, y las trampas que tienen las adicciones tecnológicas, como son la pornografía, por ejemplo, en este tiempo ha sido, te diría, de las causas, digamos, como más importantes de consultas y de temas. Es verdad que fue un arma de doble filo, de bendición para nosotros, aunque también para muchos de nosotros, digamos, no ha sido de bendición. Bueno, ¿tiramos algunos más o nos quedamos ahí? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Tenemos para 1 o 2 Yo más? estoy muy de acuerdo con Sí. Jonah en ese aspecto. Para mí uno de los peligros más graves fueron los pensamientos, que si uno los dejaba fluir así y no los encauzaba y no los a veces de alguna manera ataba, y como que me parece que pueden haber sido un peligro muy, muy grosso. Y la mente con tiempo es peligrosa, ¿no? Eso lo dijo la persona que inició, digamos, con ese discurso, fue Eva en el jardín del Edén, ¿no? Tuvo demasiado tiempo y fue a mirar lo que no tenía que mirar y desear lo que no tenía que desear y comer la manzanita, ¿no? El otro que inició ese discurso fue Adán, que acompañó a su amiga en esto de que el pensamiento libre nos puede hacer daño, ¿verdad? Por otro lado, me parece que también, así como si no los encauzamos pueden ser para mal, también me parece que sumaron de alguna manera para bien, porque de alguna manera nos ayudaron a ver detalles que no nos dábamos cuenta, a pintar la casa, por ejemplo. No, pero aparte de eso. Bajar la ducha. No, pero ahí nos tenemos que arrodillar si bajamos la ducha, Javi, ¿qué hacemos? No, pero me parece que así como, digamos, liberados pueden ser realmente un gran peligro, también han ayudado mucho a darnos cuenta de algunas cosas, de detalles, cosas que a veces uno esconde, las guarda, y es como que el tiempito así, que va a decir, bueno, tengo que estar acá. O sea, así como fue para mal, creo que también fue para bien. O sea, no todo fue malo con los pensamientos. Hacer limpieza profunda, ¿no? En algún aspecto. No, innegablemente coincido, digamos. También esto tiene yo le digo, para mí, no sé si alguien más quiere hablar, por favor, sé que hay un montón que no los veo, yo entiendo que deben tener la cámara oculta, pero bueno, si quieren hablar, hablen directamente. Yo, para mí, uno de los riesgos peores que va a tener la cuarentena, ¿saben cuál va a ser? Salir de la cuarentena. Sí, para mí va a ser, porque uno se acostumbró, señores. Yo anoté justamente el peligro de enfrentar lo que vendrá, que será algo distinto. O sea, aún muchas veces hablamos que la iglesia a la cual nos vamos a enfrentar va a ser distinta, ¿no?
hay cambios y cosas que no es volver a lo mismo de antes, sino que, bueno, creo que tenemos que volver a algo mejor. Y este tiempo de pensar y repensar un montón de cosas que hemos estado llevando a cabo hasta ahora, cómo llevarlas hacia adelante cuando salgamos de esto. Con esa, que tiene el pajarito. Coincido, Robert. Si les parece, vamos, bueno, hay muchos riesgos que tiene la cuarentena, ¿no? Si les parece, vamos muteando y ya. Abran la Biblia ahí en Hechos capítulo 1, por favor, para poder hablar ahí de unas cositas. Bueno, la verdad que la cuarentena tiene muchos riesgos, ¿no? Dentro del hogar, nosotros, bueno, por ahí yo los estoy viendo algunos de nosotros, tenemos un hogar donde estar, pero bueno, estuvimos haciendo mucho asistencialismo en este tiempo, estuve yendo a muchas casas, realmente esta frase quédate en casa, bueno, es sencilla para algunos, pero no es tan sencilla para otros. Las problemáticas, bueno, ahí en el tema del hogar están presentes, y uno tiene que ir con pie de plomo. Hay muchas problemáticas y muchos riesgos que puede tener una cuarentena. Hay riesgos en lo económico también, es decir, hay muchos que hemos disminuido nuestros ingresos económicos porque no hay laburo o porque no se puede hacer. Bueno, eso conlleva, ¿viste?, un malestar que va creciendo. Hay riesgos en términos espirituales también. Algunas personas se han unido a las cosas del Señor, pero muchos han visto el privilegio de estar a distancia y sentir que cumplen con el Señor. Bueno, hay muchos riesgos y muchos privilegios, pero yo te quiero hablar de un riesgo grande que tiene la cuarentena, y prestame atención. La cuarentena con Jesús tiene un gran riesgo. O sea, es que Jesús estuvo en 2 cuarentenas, ¿no? Pongo los dedos así que va a ser mejor. Estuvo en 2 cuarentenas. Una al inicio de su ministerio público. Muchos de ustedes conocen la Biblia más que yo, así que no voy a andar dando vuelta en eso. Y si no lo sabés, googlealo por internet. No te digo que lo busques en la Biblia, ya es mucho, pero si no, ponés cuándo el Señor estuvo de cuarentena o 40 días con Jesús y te va a salir ese. Y la segunda cuarentena que tuvo Jesús fue esta de Hechos capítulo 1, que esta se da en el contexto de la resurrección del Señor Jesús y antes de su ascensión. Es decir, este pasaje está en el medio entre la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús y después la venida del Espíritu Santo. En el medio, en este sándwich, hay 40 días con Jesús, ¿no? Es decir, que Jesús estuvo en 2 cuarentenas, pero una de ellas es esta, de Hechos 1, que ahora le vamos a leer. ¿Y con quién estuvo en esta cuarentena? Bueno, con aquellos que le llamamos los cristianos, es decir, estuvieron sus discípulos, no vamos a leer todo el pasaje por amor al tiempo y porque se me van a aburrir, pero bueno, estuvo con sus discípulos, las personas que estuvieron con él, que le siguieron, obviamente ya Judas Iscariote no estaba, está claro esto, y otros hombres y mujeres que eran seguidores de Jesús, a mí me gusta llamarlo más creyentes, aquellas personas que ya habían creído en Jesús, y estuvieron ahí en esta cuarentena con Jesús, ¿no? Y tuvieron, vuelvo a esto, un gran riesgo. La cuarentena con Jesús tuvo un gran riesgo en todas estas personas. Y ojalá que sea tu riesgo y el mío de la cuarentena, ¿no? Si tenemos que seguir. Y el riesgo más grande de estos muchachos fue que se enamoraron tanto de Dios, que se enamoraron tanto del proyecto de Dios para sus vidas, que no le interesó nada más que hacer lo que Dios quería. Y eso es un gran riesgo, señores, porque si nosotros tomamos este riesgo y tomamos este desafío, entonces lo que dice la palabra es verdad, y todo va a quedar en segundo plano. Y lo primero, lo más importante para nuestras vidas, realmente va a ser Jesús. Estos muchachos, estos creyentes que se juntaron acá con Jesús en esta cuarentena, bueno, entendieron esto, que Jesús después no iba a estar, que ellos iban a ser el reflejo de Jesús, y esta gente volvió loco al mundo entero, conocido, porque se dieron cuenta del valor que sus vidas tenían en el plan de Dios, ¿no? En el plan del reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje, ¿no? Que vos y yo nos volvamos tan locos por Jesús,
podamos seguir, digamos, aumentando esta locura por Jesús, que lo único que nos interese sea poder hacer que su nombre sea engrandecido, y nada más que esto. Esta es la verdad, ¿no? Ahora, para lograr esto, el Señor a estos tipos los tuvo que sentar, los dejó en una cuarentena, y mínimamente le transmitió tres cositas que lo vamos a leer acá en la Biblia. Hechos 1, capítulo 1, versos 3, 4 y 14, son los que yo voy a leer, porque son las tres cositas ahí en el medio, entre el 4 y el que nosotros vamos a leer. Bueno, es toda la parte de la ascensión, famoso verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, en el medio de esto, por eso no leo todo el pasaje, porque en el medio de esto queda la parte de la ascensión de Jesús. Pero el antes fue este. Mira, lo leo acá en la Biblia, en la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, verso 3 y 4, dice así, presta atención, ¿no? En esta cuarentena con Jesús, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante, ¿cuántos días? Los que los veo con la manito, por favor, los digan, ¿cuántos días? 40. Ahí apareció la cuarentena con Jesús, cuarentena con Jesús. Hablándole 40 días. ¿Acerca de qué o diciendo qué? Bueno, primero, mira, presta atención ahí. Hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que el Señor le estaba haciendo una propuesta a estos muchachos. La propuesta era que lo puedan conocer de una manera especial, distinta. No es que estos muchachos no conocían, ni mujeres que estaban con Jesús, no es que no lo conocían, sí lo conocían, pero el Señor le estaba dando a conocer un secreto, el secreto del reino de Dios, la importancia del reino de Dios en los tiempos que iban a tener que vivir después de la ascensión de Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, ellos iban a tener una misión especial. Entonces tenían que conocerla esta misión. El Señor se las había instruido, se las había dado a conocer, pero ellos no la entendían. En Juan 24, ahí en Lucas 24, ellos, bueno, después lo vamos a ver, ellos empezaron a entender, es decir, que el conocimiento, el entendimiento se les abrió, pero fue acá donde el Señor les dio la revelación de las cosas y ellos pudieron entenderlo. Primero, en esta cuarentena el Señor le propuso un cambio en el conocimiento. Segundo, en esta cuarentena, verso 4 dice, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les oyó decir. Era la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, a mí me gusta acá ponerle que el Señor les propuso un cambio en el carácter. ¿Por qué? Porque estos muchachos obedecieron lo que el Señor les pidió, no se vayan. A ver, estos muchachos y mujeres estaban con Jesús, pero no siempre habían sido de los más obedientes y de los más obsecuentes con Jesús. No siempre era que hacían y decían lo que Jesús les decía. Bueno, muchas veces no lo hicieron, de hecho mostraron sus grandes debilidades justo 40 días antes de esto, es decir, cuando el Señor pasó su momento más duro. Ahora el Señor estaba trabando y trabajando en su carácter, porque para poder servir al Señor con toda su dedicación, nosotros no tenemos que mostrar nuestro carácter, sino que tenemos que mostrar el carácter de Jesús. Eso fue lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento con Moisés. Lo llevó Dios a Moisés a moldear su carácter, para que no vuelva Moisés a liberar a Egipto, sino que vuelva el carácter de Dios para liberar a Egipto. Tercero y último. Primero, recordá, le propuso un cambio en el conocimiento. Segundo, le propuso en esta cuarentena un cambio en el carácter, y vamos al verso 14, ¿no? Dice, y todos estos, es decir, si leemos el verso 13, ahí da el listado de los discípulos de Jesús, y en el medio esta frase, y después, bueno, las mujeres que también estaban ahí, dice, y todos estos, es decir, todas estas personas perseveraban unánimes en oración y ruego. Y adelante, antes, como preámbulo, nombra a los discípulos de Jesús, y por debajo las mujeres, ¿no? María y la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Hermanos, el Señor le propuso también un cambio en su compromiso con el Señor, ¿no? Me tomo un matecito de paso. Un cambio en el compromiso.
en el compromiso con la obra. No es que ellos no estaban comprometidos, sino que, ahí viene Ingrid, discúlpenme un segundito, terminó su reunión, así que la saluda. No es que estos muchachos no estaban comprometidos con sus debilidades como todos nosotros, es decir, a ver, ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra, ni mucho menos, no le tocamos los cordones a Jesús, tampoco a Juan el Bautista, digamos, vamos a ser sinceros, ellos estaban comprometidos con Jesús, pero el compromiso de ellos de acá en adelante fue diferente, ¿no? Y su compromiso fue tan letal para sus vidas que impactaron la vida de tantos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a Andrés, discípulo de Jesús, el primero que lo siguió a Jesús, murió en forma de X, cuenta la historia, crucificado en una forma de X. Durante 3 días agonizó y predicó el Evangelio de Salvación. Dice que muchos más se convirtieron con ese testimonio que con las palabras que él había dicho. Es decir, estas personas se comprometieron con el Señor de una manera tan especial que entregaron sus vidas e hicieron posible que vos y yo también conozcamos del Evangelio. Fueron parte importante del reino de Dios. Bueno, el Señor los sentó a estos muchachos y mujeres en la cuarentena, les propuso 3 cambios, un cambio en el conocimiento, un cambio en su carácter y un cambio en su compromiso con el Señor, y la vida cambió para siempre. Esto es lo que yo te quiero desafiar. Termino con 3 cosas cortitas y me voy. Que Dios pueda tocar y moldear nuestro conocimiento de Él. Que Dios pueda tocar y moldear nuestro carácter, ¿no? Es decir, uy, Señor, pero yo no tengo un mal carácter. Esto no es malo ni bueno, es el carácter al modelo de Jesús. Y que el Señor pueda moldear y seguir insistiendo y trabajando en nuestro compromiso con el Señor. Nuestro compromiso con el Señor también significa despojarnos de cosas que nos hacen mal, y es tiempo de poder hacerlo, ¿no? 3 cositas cortitas y me voy. Primero, un cambio en el conocimiento. No es que estos muchachos no conocían a Jesús, estos muchachos sí conocían a Jesús. Muchos conocían porque lo habían estudiado, porque lo habían seguido, muchos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo único que hacía, sinceramente lo único que hacía, era hablar de quien iba a venir después de él, que no ataba los cordones de sus zapatos, era Jesús. Es decir, las personas que siguieron a Jesús, estos muchachos conocían de Jesús, algunos porque lo habían visto y algunos porque lo habían escuchado, y por ejemplo el caso de Andrés, cuando se dio cuenta que Jesús era Jesús, dejó a Juan el Bautista, lo siguió, Jesús se dio media vuelta y dijo, Andresito, ¿qué querés conmigo? Y entonces le dijo, vos sos Jesús, y entonces fue y lo fue a buscar a Pedro, y Pedro dejó las cosas y lo siguió a Jesús. En definitiva, estas personas conocían realmente quién era Jesús porque lo habían oído, porque lo habían visto y lo habían enseñado también. Muchas de las personas que estaban ahí conocían a Jesús, porque conocieron cómo Jesús había transformado sus vidas. Algunas de estas mujeres que estaban ahí y hombres que estaban ahí eran vidas transformadas por Jesús. Es decir, Jesús llegó, tocó y cambió sus vidas. Es decir, acá había personas y mujeres de reputación dudosa, acá podría haber estado tranquilamente un Zaqueo, que había sido un atorrante con la guita, incluso estaba Mateo, que también lo había sido. Es decir, acá habido personas que realmente habían sentido el cambio, o sea, cómo Jesús en sus vidas la había cambiado completamente. Es decir, habían conocido a Jesús por el cambio. Y acá había personas también que habían visto en primera persona hacer milagros, prodigios y señales a Jesús todos los días, día tras día, 24 horas por 24 horas, de los 7 días de la semana, de los 1, 2, 3 y hasta 3 años y medio que estuvieron con Jesús. Es decir, las personas, los creyentes que estaban sentados en esta cuarentena, conocían a Jesús. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor los sentó a estos que ya conocían de Jesús? ¿Por qué los sentó a hablar del reino? Bueno, acá viene la llave, la clave para entender esto. El Señor los sentó a mostrarle la importancia que ahora la vida de ellos tenía para el reino de Dios, es decir, para el propósito de Dios en el mundo entero. Me va siguiendo lo que digo, ¿no? Es decir, ellos conocían a Jesús, porque lo habían visto, porque lo habían mostrado en su propia vida, porque habían visto, pero ahora
el Señor Jesús le estaba enseñando acerca del reino, porque tenían que ellos darse cuenta de la importancia que sus vidas tenían para el propósito de Dios. Cortito y al pie, para que nadie se distraiga. Somos importantes, escúchame bien, somos más que importantes para el reino de Dios. Yo me crié de pibe con un discurso que no lo noto mal, no lo digo en forma despectiva ni nada, pero lo he escuchado un montón de veces. Si vos no hacés para la obra de Dios, va a venir otro y lo hace porque la obra de Dios es más importante que tu obra. Y la verdad que es verdad, yo no digo que eso no sea verdad, es verdad. Pero también hay otra verdad, ¿no? Que Dios nos puso a nosotros para hacer la tarea, y realmente está necesitando de tus manos y de las mías. A ver, muchachos, no hay más tiempo para perder. No hay más tiempo para refunfuñarle a Dios, no hay más tiempo para poder preguntarle a Dios sobre las cuestiones de los secretos de Dios, de Señor, el por qué el coronavirus y cuál es la apocalíptica. No, muchachos, hay algo mucho más importante que eso. Es que tu vida y mi vida son de testimonio, de reflejo de Jesús para tantas personas que a Él todavía no lo conocen. ¿Te pusiste vos a darte cuenta si realmente o cuán importante es tu vida para las otras personas que están en tu entorno? ¿Vos te pusiste a dar cuenta de eso? Es decir, tu vida, si vos estás solito en tu casa y la gente de tu casa no conoce a Cristo, y en este medio, en esta tragedia que está viviendo el mundo, te ve a vos en paz, escuchando canciones cristianas, disfrutando de este tiempo, leyendo la Biblia, hermano, estás siendo parte importante del reino de Dios porque estás haciendo lo que Él nos pidió que hagas. ¿Vos sabés lo importante que tu vida es para los vecinos que no conocen a Cristo, que están desesperados, que se escuchan gritos de los problemas, de las problemáticas de la cuarentena, y te ves a vos como familia que estás feliz, que disfrutás de estar metido ahí adentro? ¿Vos te imaginás el impacto que eso le genera en su vida? Muchachos, hermanos, amigos, tenemos un privilegio enorme, enorme, de conocer a Jesús en una práctica del cotidiano. Y la gente está necesitando de eso, de ver al Jesús en nosotros. Pues es cuando arrancó todo esto de la cuarentena, bueno, nosotros nos anticipamos, sabiendo un poquitito algunas cosas, nos anticipamos, y lo primero que hicimos fue comprar tela y armar barbijos, ¿no? Entonces, yo fui a buscar los barbijos, las costureras de la iglesia se reportaron, empezaron a coser por acá, y nosotros agarramos con el auto, yo fui, buscaba los barbijos, y me dieron los primeros 50 barbijos, estaban hermosos, de color marrones, con todo borde negro, y cuando estaba viniendo a mi casa, vi que los supermercados tenían unas colas kilométricas, ¿no? Y estaban los guardias y no tenían barbijos. Y entonces yo paro el auto y me bajo, ¿no? Y cuando me bajo la cola, que era una cola de 4, capaz que por medio metro, las cosas que me dijeron, de todo me gritaban, porque pensaban que yo me quería colar. Me bajo y le digo a la gente, a los guardias, le digo, ¿no tienen barbijo? No, bueno, mira, te voy a regalar este barbijo. Entonces me dejás regalar a la cola, y empecé a regalar, o sea, me patiné todos los barbijos de la iglesia para la cola del supermercado. Pero bueno, no importa, valió la pena. Y empecé a regalar barbijos. Es que la gente me miraba con asombro, porque no me miraba a mí asustado. Y la gente estaba asustada. Y entonces el guardia me dijo, che, pero escuchá, vos no tenés miedo, no. Y en un minuto, entregando un barbijo, le pude hablar de Cristo. Bueno, es tiempo de que nosotros tengamos esto, ¿no? Entender, conocer, no solamente al Dios y al Jesús de la Biblia y aquellos que son maestros y nos enseñan, y si estuvimos estudiando la palabra en este tiempo, gloria a Dios por eso, nosotros tenemos que conocer el propósito de Dios para nosotros en este tiempo. Y esto es fundamental, muchachos. Porque si nosotros no somos nosotros, ¿quién es? Si no sos vos que estamos acá, bueno, ¿quién es? ¿A quién le querés pedir que haga la tarea que vos tenés que hacer? Tenemos que hacerlo. Y eso no lo hacemos nada más ni nada menos que conociendo el valor que tu vida y mi vida tienen para el reino de Dios. ¿Quedó clarito? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me hacen así? Segundo,
Un cambio en el carácter, ¿no? El Señor les propuso un cambio en el carácter. Estos muchachos no eran del todo obedientes y buenos, pero el Señor les propuso un cambio en el carácter. Y realmente cambiaron su carácter. Mira, incluso hasta Pedro, por ejemplo, que era un tipo impulsivo, se equivocó después, ¿no? Empezó a volver a tener costumbres judías. Pablo viene, le tira la oreja, y en vez de refunfuñarle, lo acepta. Le dice, vos es que tenés razón, me equivoqué, y volvió para atrás. ¿Por qué? Porque empezó a mostrar esos cambios en el carácter. A ver, un poquito para cuidar un poquitito nuestra alma y nuestro cariño, porque cada uno de nosotros tiene su carácter, a veces, viste, se escapa de lo normal, la mente empieza a jugar mal. Bueno, estos muchachos que estaban con Jesús no eran bebé de pechos, no eran tiernitos, no eran santitos, ¿viste? Porque ahora nosotros tenemos, uy, pobrecito el abuelito Juan que murió con 100 años en la isla de... Sí, el abuelito Juan, cuando fue abuelito Juan, fue un pobrecito que la verdad que la padeció. Pero cuando era pibe, y estaba con Jesús, con su hermano Jacobo y con Pedro, el Señor lo llevó al monte de la transfiguración, ¿te acordás? Cuando volvió, ¿sabés qué empezaron a hacer estos muchachos? Empezaron a discutir a ver quién iba a estar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Eso no es carácter de Jesús, En vez de pensar lo lindo que fue ver, digamos, que Jesús se sacó el traje de ser humano y mostró el traje de Dios. Es decir, en vez de hablar de eso, estaban pensando en lugares humanos. Y por si esto fuera poco, cuando volvieron, Jacobo ahí con su hermano Juan, fueron a hablar con la mamá. Y le fueron a contar el lugar que querían tener. Y por si esto fuera poco, la mamá fue a hablar con Jesús. Y le fue a decir, Jesucito, ¿vos viste lo bueno que son mis hijos? No, es increíble lo que hicieron. Es decir, manipular argumentos humanos para poder obtener lugares espirituales y divinos. Esto fue lo que hicieron. ¿Esto es carácter de Jesús? No. Esto no es carácter de Jesús. Bueno, estos muchachos, hablamos de Pedro. Pedro, unos días antes de que pase esto, le iba a cortar la cabeza a Malco. No se la cortó porque Malco se corrió y ¡pumba! Le cortó la oreja. Pero si no se le hubiera cortado la cabeza, ¿eso es carácter de Jesús? ¿Jesús iba con una espada cortando la cabeza de las personas? Bueno, eso no era el carácter de Jesús, vamos a ser sinceros. Bueno, todo ese carácter impulsivo, competitivo, que distrajo, que puso en primer lugar otras cosas. Mateo era un tipo que le gustaba la guita, y mostró su carácter ahí. Nosotros tenemos pobre Mateíto, que no podía zafar del sistema, y entonces le cobraba los impuestos a la gente. A ver, vamos a ser sinceros, si a vos tanto te duele hacer eso, renuncialo. ¿Por qué no renunciaste a ese laburo? Y no renunciaste porque te gustaba la guita, las cosas como son. Entonces, si no, lo hubiera... Ahora, cuando entendió que Jesús podía generar un cambio, ahí sí, dejó las cosas y se fue, ¿no? Entonces, bueno, todo este carácter que tenían estas personas, todo este carácter fue moldeándose al carácter de Jesús. Bueno, y nosotros que estamos, también tenemos nuestro carácter y tenemos que aprender a moldearlo, ¿no? a la manera y a la forma de Jesús. Y pueden pasar cositas en casa, ¿no? Por ejemplo, mis hijas estaban haciendo la tarea, no voy a ir porque ya lo estoy aburriendo demasiado, pero bueno, mis hijas, viste, hacen la tarea de manera virtual con la escuela, y vos los escuchás, viste, y mientras uno estaba haciendo la tarea, se escuchaba el padre por atrás de algún alumno, vaya a ver cuál, porque yo no los conozco, que el padre le decía a otro hijo, anda a leer la Biblia y después ponete con esa computadora, le decía el padre, saturado el padre, ¿no? Y después, por ejemplo, en otro, Paz arrancó primer grado, ya casi te diría, lo arrancó en casa, así que aprendí a leer, a escribir y los números en casa, ¿no? Con la mamá, estudiando. Y nosotros estábamos ahí escuchando, ¿viste? Entonces la señorita, ¿viste? Con cariño decía, bueno, a ver, ahora le pido a todos los varones que digan palabras con A, ¿no? Entonces empezaban uno a hablar, y por ahí uno empezó a hablar, bueno, A, amarillo, árbol, ¡auch! Dijo, por ahí se nota que la mamá, ¿viste? Le había tirado, bueno, vaya a saber lo que habrá hecho. En definitiva, ¿viste? A ver, hay cositas de nuestro carácter que hay que moldear, ¿no?
y hoy estuvimos hablando, por eso me gusta el ping-pong del inicio, los riesgos de la cuarentena, y uno de los riesgos es nuestro pensamiento, nuestras conductas y nuestros caracteres. Sabés que dentro de la sociología en la medicina se está viendo hoy los principales problemas que tiene la cuarentena. ¿Sabés cuál es uno de los principales problemas que tiene la cuarentena? La violencia familiar. Eso es uno de los principales problemas que tiene la cuarentena. Ahora bien, nosotros podemos tener problemas en el hogar, podemos tener discusiones, podemos tener cosas, podemos haber entrado en la cuarentena con un problema matrimonial, con un problema de discusión entre nosotros, sí podemos. Pero acá el secretito, y me acerco, escúchame. Jesús te dice que si vos pasás 40 días con Él y realmente buscás tener el carácter de Jesús, esto que es un problema para el mundo, es una solución para vos y para mí y para tu matrimonio. Eso es lo que te dice Jesús. ¿Sabes cuál es otro de los problemas que tiene la cuarentena? Las adicciones, las tecnoadicciones y a la pornografía. Se ha multiplicado esta problemática en los celulares de todo el mundo. Lo han generado de manera libre y gratuita, ¿sabés qué? Para conseguir más adeptos a estas situaciones. ¿Alguno de nosotros puede tener problemas con la pornografía, incluso estando casado? Seguro que sí. Seguro que sí. Ahora el Señor te dice este secretito. Mira, te agarró la cuarentena y mientras todos están enloquecidos con esto, vení conmigo. Si vos te quedás conmigo 40 días, vos y yo, dice Jesús, zafamos de este problema para siempre. Y esto que es una adicción conductual, a vos, que para el mundo en 40 días lo termina de liquidar, a vos te libera para siempre. Ahora, para lograr eso, sentarse al carácter de Jesús. Y eso es lo que el Señor les propuso y es lo que nosotros estamos queriendo en nuestras vidas. Que pasada la cuarentena no seamos más ni Javier, ni David, ni Robert, ni Ingrid, que seamos el carácter de Jesús. Te pregunto, así concreto, puntual, ¿hay algo en tu vida que tenemos que cambiar? ¿O algunos de nosotros somos tan perfectos, tan parecidos a Jesús que decimos esta palabra no es para mí? Yo creo que todos nosotros algo tenemos que cambiar y modelar al carácter de Jesús. Y ese cambio nos va a proporcionar en nosotros un compromiso mayor. Termino con esto y me voy porque ya los aburrí demasiado. El Señor en una cuarentena propone un cambio en el conocimiento, un cambio en el carácter, finalmente un cambio en el compromiso. Es decir, esta gente dio vuelta el mundo conocido hablando de Jesús. Esta es la verdad. Y ese es el desafío que vos y yo tenemos. Somos poquitos y el mundo para conquistar es demasiado grande y tenemos que volver loco al mundo entero con el compromiso de nuestras vidas hablando de Jesús. Mirá, yo creo que vos ya te diste cuenta, pero Dios lo está gritando. Y si no, déjame decirte estas palabritas en este momento. Dios está gritando, el tiempo se acaba. No sé si te diste cuenta, no sé si escuchaste, no sé, porque todo el mundo empezó a hablar de la apología, todo el mundo del apocalipsis, de los tiempos finales, bueno, todo el mundo empezó a hablar de esto. Yo no sé si vos escuchaste, no escuchaste, pero si no lo escuchaste, no importa. Sean cristianos o no cristianos, todo el mundo hablaron de esto. Lo importante es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el tiempo de la Biblia se está cumpliendo. Y Dios está gritando, señores, esto se acaba. Yo no sé si se acabará en un año, 10 años, 20 años, 100 años, pero que ya no quedan 2000 años seguro. Y aún si quedaran 2000 años, vos y yo no vamos a vivir los 2000 años. Entonces es el tiempo que a nosotros nos toca. Y Dios está gritando que esto se acaba. Y si Dios está gritando es porque nos necesita a vos y a mí activos. ¿Con qué? Con un compromiso diferente. Me encanta este texto de acá de la Biblia, de Hechos capítulo 4, de Hechos capítulo 1, el verso 14, porque dice que todos los que estaban ahí, no algunos de los que estaban ahí, todos los que estaban ahí, todos, hombres y mujeres, creyentes, aquellos que habían conocido a Jesús, que habían moldeado su carácter al carácter de Jesús, todas estas personas, todos estaban juntos, perseveraban, es decir, tenían una meta, un destino,
de sus vidas, unánimes. Es decir, tenían un objetivo en común, pero algo que los unía. Y priorizaron lo que los unía que lo que los desunía. ¿Vos te pensás que estas personas entre ellos no tenían diferencias? Vaya que tenían diferencias. Pero mostraron cómo Dios les cambió su carácter al modelo de Jesús y los fue uniendo. Fueron haciendo más importante en su vida lo que los unía que lo que los desunía. Por eso después Pedro pudo hacer tremendo mensaje ahí en Hechos capítulo 2. Y me encanta ese texto, cuando en el verso 14 del capítulo 2, cuando dice que Pedro puesto en pie y los 11 con ellos, es decir, una cosa fantástica, una identidad de grupo. El que tenía que hablar habló y los otros se quedaron sentados. ¿Por qué? Porque entendieron esto, que estaban unánimes, que eran un equipo, que estaban juntos, que entre todos hacían el alcance del reino de Dios. No era uno, ni dos, ni 10, ni los hombres, eran todos. Me encanta. ¿Y cómo lograron esto? ¿Cómo todos perseveraban unánimes? ¿Cómo lo lograban? Con una estrategia primaria. Oración y ruego. Mira, ¿no? La estrategia básica del creyente, ¿no? Porque la oración y el ruego nos habla de alguna otra cosita más importante, que es la intimidad con el Señor. El ruego y la oración me llevan a Mateo 6, entra a tu habitación, cerrada la puerta, siempre hablando de la intimidad. No puede haber un cambio en el conocimiento de Dios, ni tampoco puede haber un cambio en nuestro carácter, ni tampoco puede haber un cambio en nuestro compromiso con el Señor si primero no empezamos a aumentar la intimidad con el Señor. Yo creo que todo empieza y termina ahí, ¿no? Una vez que conocimos al Señor, algunos le ponen como unos escalafones, ¿no? O sea, primero lo conozco, después lo voy descubriendo, después lo voy... A ver, acá lo que interesa es, y para el reino de Dios lo que interesa es que tu nombre y el mío estén en el libro de la vida. Están en el libro de la vida, ya está. De ahí en adelante, hermano, dejá de pedir y empezá a dar. Porque el tiempo se agota. Y el compromiso tiene que estar presente. Tu compromiso y el mío tienen que ser iguales. Ahora, Dios nos usa en distintos lugares, de distintas maneras, conforme a su propósito, conforme a los dones que nos dio, pero todos nosotros hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Que el reino de Dios sea engrandecido. Y lo hacemos todo. No sé, el que menos años tiene acá y el que más años de cristiano tiene acá. Acá no importa cuántos años de cristiano estás. Acá lo que importa es si realmente te vas a comprometer con el Señor de tal manera que la prioridad en tu vida va a ser Él. Yo no sé cuántos días nos van a quedar de cuarentena, señores, ¿eh? No lo sé. Pero sí te digo una cosa, aún fueran 24 horas. ¿Qué pasaría con nosotros si nos encerráramos 24 horas con Jesús? ¿Qué cambiaría de nuestro carácter? ¿Cuánta luz Dios nos daría acerca de lo que tenemos que conocerle? ¿Y cuánto cambiaría de nuestro compromiso? A veces muchos de nosotros nos sentamos, a mí me gusta llamarlo en el banco del éxito, ¿no? Es decir, ya estoy laburando demasiado, Señor, hay otro que necesita laburar. Qué triste. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que sigamos laburando. Y hay que meterle con todo. ¿Hasta cuándo? Y hasta que las fuerzas no nos den más. Y si todavía no estás laburando con esa fuerza, bueno, te queda tiempo para hacerlo. Ponete las pilas, enganchate, porque si no sos vos, ¿quién va a ser, no? Yo francamente creo que si cada uno de nosotros se moldea el carácter de Jesús y toma la bandera del compromiso del reino de Dios, te soy sincero, ganamos Santa Fe, ganamos los barrios, ganamos Misiones, ganamos Trelew. Porque acá no importan las circunstancias. Acá lo que importa es lo que vos y yo vamos a hacer con las circunstancias que nos toquen. Y esa es la gran diferencia. Que Dios pueda moldear cada vez más nuestras vidas para que le podamos honrar. Tengo una oración y me voy. A las 9 dijimos que nos íbamos. Son 9 menos 3. Cumplí con mi palabra. Algo del 2011 hasta ahora ha cambiado en mí. Cumplo con los horarios de los mensajes. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor,
por el privilegio de haberte conocido, Señor, en algún momento de nuestras vidas, en un punto de nuestras vidas. Y yo quiero agradecerte por esta cuarentena, Señor, porque realmente hemos podido disfrutar de cosas que en el furor de la vida diaria, en el laburo, en la iglesia, en las actividades ministeriales, un montón de cosas, bueno, no lo podemos hacer. Y vos nos regalaste un tiempo para poder sentarnos, para poder disfrutar de la familia, para poder disfrutar de una intimidad con el Señor más creciente, para poder disfrutar de contactarnos de otra manera con gente tan querida. Y te quiero agradecer, Señor, porque tú en estos 40 días también me has hablado de una manera muy especial. Y el fueguito, Señor, que estaba en mi corazón se fue haciendo más grande y las decisiones se van haciendo cada vez aún mayores. Y aunque esas decisiones parezcan locura, aunque esas decisiones parezcan que es tirarse a un vacío, son decisiones que están tomadas en términos espirituales, Señor, y confío sinceramente en que vos siempre vas por delante, acompañándonos. Yo quiero pedirte, Señor, de que en mi vida pueda moldear mi carácter, que pueda seguir conociendo lo que puedo hacer, Señor, por vos en este tiempo y después de este tiempo. Y también, Señor, quiero pedirte que pueda seguir comprometido con tu obra y un poco más. Y lo que yo te pido por mí, te lo pido por Ingrid, y te lo pido por cada una de las personas que estamos en este lugar, y Señor, por cada una de las personas que te conocen, porque somos testigos, Señor, que te necesitamos. Y somos testigos también que vos nos necesitás a nosotros, porque somos el reflejo de Jesús en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a priorizarte siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, danos el gozo del privilegio de honrarte con nuestro servicio. Perdonanos, Señor, porque realmente a veces somos tan toscos, tan burros, somos tan malos, a veces somos tan torpes para hablar, a veces somos tan torpes, Señor, para mostrarnos delante de las personas. A veces somos tan torpes, Señor, para servir, pero te agradecemos porque vos honrás con tu deidad, honrás la torpeza de nuestras manos, de nuestras lenguas, de nuestras acciones. Y gracias, Señor, porque vos hacés caer en gracias muchas veces palabras y acciones que no son del todo buenas, pero lo hacemos con el corazón para honrarte y para servirte. Bendice, Señor, a este grupo de siervos que hoy está escuchando, Señor, estas humildes palabras. Gracias, Señor, porque conozco de su vida, de muchos de ellos, de su compromiso, de su prioridad en el Señor, de su continuo conocimiento en la palabra de Dios. Y ayúdalos, Señor, a seguir siendo luz en el lugar donde están, más que luz, reflejos de Jesús. Señor, acompáñanos y bendecinos, danos privilegio de estar cerquita tuyo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué podemos decir, Javi? La verdad que nos diste en la yugular, como uno diría, ¿no? Que agradecemos al Señor por todo esto y simplemente quiero decir que si en estos días que han sido mucho más de 40 no hemos aprovechado para estar a solas con el Señor, aunque queden 24 horas, 5 días, lo que quede, que realmente podamos reflexionar en decir, voy a aprovechar este tiempo para conocer más al Señor, para realmente tener ese cambio en mi carácter y que me lleve a un compromiso no formulado por las obligaciones, sino por la guía de Él. Cuando nuestro carácter es moldeado realmente por el Señor. Así que, Javi, gracias. Ingrid, un gustazo de conocerte. Te conocimos por los ojos de Javier un montonazo, así que, porque él realmente ha hablado y habla mucho de su esposa, así que no puede negar que está enamorado, eso es cierto, así que... Mirá esta princesa que Dios me regaló, que le vamos a hacer. Yo digo lo mismo con la mía, ¿viste? Así que, pero bueno, así que estamos re contentos, Ingrid, que vos también puedas estar acompañando este rato.
Y bueno, y anhelamos también el momento que podamos juntarnos para compartir, y no con barbijos, un asadito, exacto, y un buen helado, ¿no? Así que, sí, así que damos gracias a Dios por todos los que están presentes y que nos que acompañaron en este tiempo, que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Y una frase voy a usar que no sé si de dónde la saqué o dónde surgió, pero hace tiempo que la estamos usando, que el mundo ha cerrado fronteras, encerrado las familias en las casas, pero la iglesia ha abierto fronteras y las ha expandido. Hoy estamos juntos tomando y compartiendo un tiempo, hermanos de Trelew, de Neuquén, de Rosario, de Andresito, ¿de dónde? De La Paz, claro, porque está Gastón también, de La Paz, Entre Ríos. Bueno, ahí me están dictando algunos lugares, pero muchos lugares que estamos juntos y compartiendo este tiempo espectacular. La verdad que damos gracias a Dios, pero que no quede solamente en un tiempo lindo compartido, sino que nos vayamos de acá con pensamientos que decidan cambiar para hacer transformaciones que queden constantes. ¿Sí? Javi, ¿vos querés decir algo más? Nada más. Mucha alegría de poder verlos, sinceramente, de disfrutar con ustedes. Recuerdo cosas muy lindas, recuerdo la costanera de allá, bueno, recuerdo a Andresito, donde nos conocimos con tus hijos, no sé quién más estuvo en esos campas. La verdad que fueron, yo siempre lo tengo en mi vida, digamos, como un momento de mucha bendición, de mucha bendición. He recibido mucho cariño de las personas de allá, estando en Andresito, estando ahí en Misiones. Me acuerdo de esa folleteada en la frontera, ¿no? Me acuerdo que cuando folleteábamos yo miraba cómo la gente cruzaba al Paraguay a comprar cosas baratas, y yo digo, estos hermanos no se les vendrá a la mente que yo quisiera comprar algo barato en Paraguay, pero no se les vino a la mente. Entonces, ¿qué hice? Y repartí folletos, no me quedó otra, hasta más o menos el horario de la reunión. Y bueno, nada, mentira, es un chiste. Está lindo para una cosca punto de escarche y unos sanguichitos de miga, ¿no? No me digas que ¿sabés qué? ¿No? Una coca, sí, estoy ensalada como loco. Empecé haciendo ejercicio en la cuarentena y había adelgazado, me puse bien. Se llamaba Familia Orux, se llamaba, ¿no? Era un grupo que te hacía hacer ejercicio en tu casa, googleenlo, es muy interesante. Al 7º día los abandoné completamente y me entregué a la heladera de una manera incondicional. Incondicional, y realmente, bueno, he disfrutado de la cocina de mi esposa, y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Aproveché también que no se podía salir a caminar ni nada de eso, así que no caminé, que nada de eso. Y bueno, no, en serio, recuerdo a ustedes cosas muy lindas, me han bendecido mucho. Ahí no lo veo a Gastón Barolín, pero ahí vos lo nombraste. Me acuerdo cuando estuvimos ahí con Gastón. Ahí está Gastón. Sí. ¿Dónde está? Ahí se desmuteó. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Robert. Hola, hermanos, ¿Cuántos tiempos lindos hemos compartido, hermano? Sí. Me acuerdo allá de San Gustavo, bueno, y ahora hace poquito nos debíamos encontrar ahí, che. Exactamente, el 25 de mayo. Bueno, por supuesto. Me dieron una charla media compleja, pero bueno, la charla el tema era, no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Claro. Un tema muy, muy interesante, a mi punto de vista muy interesante, y bueno, disfrutamos. Bueno, hermanos, que gozoso de haber estado con ustedes, espero no haberlos hecho dormir, y bueno, y que hayan podido disfrutar todos de la palabra de Dios, ¿no? Ese fue el objetivo. Los quiero, los amo en el Señor, los recuerdo algunas charlas personales con muchos, y bueno, ojalá que Dios nos siga permitiendo encontrarnos. Esto es un tiempo, la verdad que en términos sanitarios esto va tendiendo a mejorar. Nosotros ahora nos toca el invierno, pero
procesos avanzados de recuperación, hay que cuidarse, hay que hacer las cosas que hay que hacer, pero yo entiendo, en un buen camino, y de a poquito nos vamos a ir alejando, y bueno, nos vamos a volver a reencontrar, Dios mediante, siempre con algunas precauciones, pero nos vamos a poder volver a reencontrar, ¿no? Así que tengo mucha fe de que eso pueda acontecer. Bueno, muchísimas gracias, yo estoy contento, hay muchos hermanos que nos acompañan, entre ellos está ahí de la iglesia donde yo nací en Córdoba, así que está Ada y Daniel Pagot ahí también, así que estamos contentos. Bueno, y así podríamos seguir nombrando y nos ponen muy, muy, muy contentos a todos los que se han sumado. Y bueno, seguimos, mañana nos juntaremos en nuestra congregación también por este medio, a las 10 de la mañana para la Cena del Señor, si no nos dormimos, porque esa es una debilidad también que a veces pasa, así que, pero bueno, gracias a Dios porque existe comprensión y amor en todas estas cosas, y de nuevo, Javier, Ingrid, que Dios los bendiga, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esperemos pronto poder vernos cara a cara y compartir un tiempo también. De vuelta, este tiempo se va a acabar en algún momento si el Señor lo permite, pero que podamos haber sido transformados nuestro carácter, nuestro conocimiento y nuestra actitud, nuestro compromiso con el Señor pueda seguir en crecimiento continuamente. Así que bueno, un cariño para todos muy, muy, muy grande, que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo, y nuevamente gracias, Javier, por bendecirnos con la palabra de Dios y aquello que el Señor ha puesto en tu corazón. Chau a todos, chau, chau.